Por ejemplo, Liz, Irene Mejía, Sailin Gutiérrez, Juliana, señor José Mario Vázquez, no sé si él esté aquí, me parece que no lo vi, Brendy Hernández, que Brendy ha recuperado su conexión, pero no estoy seguro de haberla visto acá en Zoom últimamente. Andrea Ariza, Flores, Jessica Caro. No sé, muchachos, me gustaría escuchar qué dudas tuvieron o qué los llevó Profesor, a responder. a mí me pasó fue que el tiempo de la pregunta como que se estaba acabando, me puse nervioso y respondí la primera que vi, porque aún no había decidido qué colocar. Y antes no sabía que a pesar de que se acaba el tiempo, la pregunta no se quita. Entonces, ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, cuando se acaba el tiempo, o sea, ¿qué les pasa en quizzes cuando se les acaba el tiempo? que yo antes pensaba que, usted sabe que en la parte superior de la pregunta está Exacto, hay como una barra de una tiempo. rayita que se va consumiendo con el tiempo. Ujú. Y esa rayita, a pesar de que se acaba el tiempo, no se quita la pregunta. Y yo antes pensaba que sí. Entonces pensé que se iba a quitar la pregunta y le iba a marcar como cero y respondí la primera que vi. Mm, o sea, la pregunta queda como fija ahí, no se pasa a la Sí, siguiente como tal. no. Sin Bueno, embargo, el tiempo sí sigue corriendo. al tiempo en general. Ah, listo, listo. No, bueno, dale, está bien. Ustedes cuando estén en la prueba, muchachos, ustedes van a sentir con algunas asignaturas que no tienen tiempo. O sea, de pronto es algo que no se maneja, no se trata mucho, siempre estamos trabajando en las opciones de respuesta, pero el tiempo es limitado porque son una cantidad de preguntas y realmente haciendo los cálculos ustedes van a tener 2 minutos por pregunta. Y sí vimos que algunas personas responden rápido, por ejemplo. Aquí respondió alguien en 18 segundos, que fue como la más rápida que fue Casa allí. Lo que fue Casa y Guete fueron, mejor dicho, súper veloces en esa prueba, no sé si la vieron muy fácil o qué. De pronto ya habían visto las preguntas antes, porque ajá, puede pasar que en la IFE ustedes se encuentren preguntas que ya hemos trabajado y eso sería excelente. Sin embargo, muchachos, siempre deben leer la pregunta. No sé si de pronto en 18 segundos a ustedes les haya dado tiempo de leer todo eso, analizar la gráfica, de validar la coherencia de las 4 respuestas. O sea, no sé, siento que se hizo muy rápido allí. Profesor, va a Quizá, ajá. tener que pasarnos el tip a todos porque es increíble, impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, que pasen el dato porque, o sea, No, sí, sí, increíble o eso. sea, 18 yo segundos. veo, por ejemplo, aquí hubo, está 18 segundos, 20 segundos. Bueno, aquí Juliana respondió en 2 segundos, no sé si quería como salir rápido Profe, de la prueba. porque yo cuando no entendí, se me estaba acabando el tiempo, o sea, se me estaba acabando el tiempo para hacer el quiz, entonces, o sea, me tocó marcarle a la loca porque no entendía. Ah, bueno, bueno, dale, dale. Entonces, no sé, o sea, para algunas personas sí me quedó ahí, es como dice Flores, tenemos que escucharlos allí para ver, no sé, Casa, qué nos comenta allí. ¿Cómo llegaste a la respuesta a esta pregunta, Casa? ¿Mm? Yarleidis Casa. Dígame, profesor. ¿Y cómo llegaste, o sea, cómo elegiste la respuesta? No sé si te pareció muy sencilla, no sé. Coméntanos allí cómo fue tu experiencia ahí con esta pregunta. Pues la verdad, yo leí la primera parte, pero ya después, o sea, me tocó tirarla así como que, O sea, fue como a la porque suerte ahí. sí, Bueno, bueno, pero mira que, o sea, lo que sucede contigo es que todas las escogiste bien, o sea, tienes una suerte, mejor dicho. No, sí, esto es como todo, o sea, a veces no usted... porque sí las demás sí ya están fáciles. Ah, Bueno, bueno, las vi bueno. fáciles. Bueno, muchachos, y me gustaría saber si tienen alguna pregunta, sobre todo los que no respondieron bien. Por ejemplo, no sé, creo que Flores, no sé qué sucedió contigo en esa pregunta. Vi que escogiste otra opción allí. No sé si Profesor, tienes la alguna verdad es inquietud. que yo, Ajá. sí,
La verdad es que yo sí al momento sí me confundí y lastimosamente no tengo tanta suerte, pero este, Ujú. o sea, yo respondí esa porque básicamente yo tomé en cuenta que ambos empezaron en el mismo momento y terminaron en el mismo momento. Entonces para mí eso fue como algo coherente Ok. No, y exacto. ya, creo O que sea, básicamente, lo que dices en parte es así. Lo que sucede es que se miden en los mismos tiempos, pero se miden en los mismos tiempos diferentes valores de velocidad. Entonces, eso era lo que había que ver allí, que si de pronto nosotros estamos en una carrera, vamos a decir que estamos en una carrera, estoy yo, está, por ejemplo, Flores y está Arisa allí. Si Arisa es la persona que corre más rápido, entre Flores y yo soy el más lento, suponiendo. Entonces Arisa es la más rápida, ella va y va más rápido que Flores y yo. Empieza ella, va más rápido, Flores le sigue a ella y después le sigo yo. Si a nosotros nos miden desde el principio y ponle tú que nos miden la velocidad 5 segundos después, en ese orden de ideas, Arisa sería la persona que más habría recorrido distancia. Yo sería en este caso sería la persona que menos habría recorrido distancia. Entonces son como relacionar ahí esos parámetros de posición, de velocidad, aceleración, que era lo que estábamos viendo acá. ¿Sí? Es recordar de pronto un poco ello. Sí, acabo de ver que algunos sí escogieron como que al azar allí la pregunta. Sin embargo, cuando estamos acá, muchachos, es importante que ya no salgo al azar, sino que me comenten de pronto si tienen alguna inquietud. Por ejemplo, Flores, no sé si te quedó claro ahora la explicación de cuando escogimos la opción A. No sé si tengas alguna pregunta o deseas aclarar algo un poco más. no, profesor, muchas gracias. Ya me aclaró todo. Creo que Liz Quintero, no sé si está aquí. Me parece que Liz está por allí, ¿no? Sí, profesor. Liz, ¿tienes alguna inquietud con esta pregunta? No, ya me quedó claro. Ok, bien, muchachos. Entonces vamos a ir pasando a la segunda pregunta del día de hoy. Esta pregunta ustedes no la vieron ese día allí. Entonces, vamos a tomarnos. Ustedes por pregunta en el IFE generalmente tienen 2 minutos. Algunas preguntas se pueden responder rápido, es verdad. Algunas preguntas ustedes la ven y, o sea, sí son sencillas. Otras quizás nos requieran un poco más de los 2 minutos de tiempo. Entonces, es bueno que entrenemos esa parte desde ahora también, tratar de siempre llevar ese ritmo constante allí con las preguntas. Miren, son las 3:56 con no sé cuánto, con ya, 3:57. Vamos a tomarnos 3 minutos todos hasta las 4 en punto para leer esta pregunta y tener una opción de respuesta elegida aquí. ¿Sí? Yo la voy a ir leyendo y cuando yo termine de leer, el tiempo sigue teniendo eso para ustedes ahí hasta las 4 de la tarde, mientras ustedes la analizan y escogen una respuesta a todos, ¿sí? Cada uno. Entonces, bien, dice esta pregunta. Con el fin de evaluar los peligros de modificar la temperatura del aire de un motor neumático, ojo, la temperatura del aire, el grupo de diseño planea aumentar la temperatura del aire dentro del motor a un ritmo constante en el tiempo. Considerando que el aire se comporta como un gas ideal y que el volumen del aire dentro del motor permanece constante, ¿cómo variará en función del tiempo la presión del aire dentro del motor? Y les presentan allí esas 4 gráficas. Entonces, tómense su tiempo hasta las 4 de la tarde, muchachos. Léanla muy bien y escojan una opción de respuesta allí. Hasta las 4. Tómense esos 2 minutos que nos, ya menos de 2 minutos hasta las 4.
Recuerden identificar muy bien los parámetros que les están pidiendo, identificar cuáles son las palabras claves. Si hagan un rastreo de palabras allí, cuáles son los parámetros que aumentan, cuáles son constantes, cuáles disminuyen en el tiempo, si les hablan de tiempo, ubiquen todo ello, ubiquen en qué temas están trabajando y qué cosas se asocian a ese tema allí, muchachos. Entonces léanlo muy bien, con calma allí, y tengan ahí una opción de respuesta elegida para empezar a preguntarle en los próximos 30 segundos. Listo, muchachos, ya finalizó el tiempo allí. Me gustaría saber para ustedes cuál de las 4 gráficas representa la situación planteada allí en esa pregunta. ¿Qué opción elegirían ustedes allí, muchachos? Señor Joyver Ospino, adelante, Joyver. Profesor, yo escogí la C. La C, vamos a escribir el nombre de Joyver acá. Villarreal, adelante Villarreal. ¿Cuál es la opción para ti? Profesor, yo también escogí la C. Profe, ¿Sí? yo también escogí la C. Villarreal. Se escribe así, Villarreal. No sé si es con doble R. Vamos a dejarla así. Nancy Mercado, me pareció que es la voz de Nancy Mercado. Cogió la C también. Bien, muchachos, ¿qué respondió Juliana Guzmán allí? También me voy por la C. La C. Ahora todos escogen la C. Gana la mayoría ahí. ¿Qué respondió Arisa, por ejemplo? ¿Mm? La D. La D. La D. ¿Qué respondió, no sé, Casa, para ver? Vamos a ver si fue suerte o si fue... No sé, mentira. ¿Qué opción elegirías allí, Casa? Profesor, yo elegiría la de... Ok, bien. Ya, muchachos. Joyver, ¿por qué elegiste la opción C? Profesor, porque una vez me acuerdo que la señora Marta nos dijo que tirarnos en cuenta las 3 variables, temperatura, volumen y presión. Y que cuando una de ellas es constante, las otras 2 son variables, o sea, se mueven. Y en el contexto nos dice que el volumen permanece constante, es decir, que la temperatura y la presión se deben mover. Y la presión en la D no aparece como variable, sino como constante, o sea, no puede ser para mí. Y como la temperatura, mayor temperatura, imagino que debe haber mayor presión, así como la olla a presión, me imagino que la 6 para que la llanta tenga como que más fuerza, no sé, más, sí, más presión, valga la redundancia, debe ser la 6. Exacto, miren, cuando nosotros vamos a hacer una lectura acá de esta pregunta. Me gustaría saber, Arisa, ¿por qué eligió la opción D? ¿Por qué eliges la opción D, Arisa? Profesor, yo tomé en cuenta, son las descripciones que nos dan en el contexto. Ok, coméntanos. ¿Cómo que está para temperatura del aire? Dicen que el tiempo es constante. También que el volumen dentro de este también permanece constante. Dice, ¿cómo variará en función del tiempo la presión del aire del motor? Teniendo en cuenta que nos dijeron que ambas variables iban a estar constantes, no sé, sentí que ahora también va a ser constante. Aunque al principio estuve entre la C y la D, pero al final, no sé, me decidí por la D. Ok, listo. O sea, algo que influyó en tu respuesta fue el hecho de ver esta parte de acá,
que dice que a un ritmo constante en el tiempo. Listo, ahí tenemos. Vale, listo, ya te escuché allí. Flores levantó la mano. Adelante, Flores, coméntanos. Profesor, que yo también elegí la C. Listo, listo. ¿Por qué, Flores? Bueno, pero ahora, porque tuve en cuenta algo ya el comportamiento de las variables. Ujú. Por ejemplo, el volumen y la presión se comportan inversamente proporcional. Es decir, el volumen sube, la presión sube y el volumen baja. Ujú. Por ende, por ende, el otro lado, la temperatura y la presión entre la temperatura es una relación directamente proporcional. Es Y la correcto. única que muestra una relación directamente proporcional es la C. Ok, Flores, tú dices algo muy importante. Tú me dices, profe, la relación que hay entre la presión y el volumen es inversamente proporcional, pero ¿cómo sabes eso, Flores? O sea, cómo fue, o sea, ¿de dónde afirmas que eso es así? Ahí nos ponen enseguida que se comporta como un gas ideal y usé la ley de los Es gases. correcto, muy bien, Flores. Esa es la clave, muchachos. Aquí, ¿qué nos dicen? Nos dicen que aumenta la temperatura dentro del aire del motor. O sea, ustedes tienen un motor neumático allí, ¿sí? Que eso es algo muy empleado en la industria para aumentar la presión de los gases que tienen ahí ustedes implícitos, ¿sí? Entonces, este grupo de investigación lo que desea es aumentar la temperatura allí para sus propios propósitos, ¿sí? Ellos quieren aumentar las eficiencias de esos motores, quieren obtener mejores resultados, valores de energía menores, todos los beneficios que pueden tener allí al hacer investigación. Pero ellos quieren aumentar la temperatura dentro del motor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Allí dicen, aumenta la temperatura pero a un ritmo constante en el tiempo. Eso lo que quiere decir, muchachos, simplemente es que allí para valores, para rangos de temperatura, allí establecidos va a haber un cambio de temperatura constante. Por ejemplo, supongamos que en un segundo se van a aumentar 2 grados, ¿sí? Suponiendo, entonces, en el primer segundo se aumentan 2 grados. Llegó el segundo, van 4 grados. En el siguiente segundo van 6 grados. En el cuarto segundo van 8 grados y así sucesivamente. Eso es lo que significa el hecho de que la temperatura aumente a un ritmo constante en el tiempo. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora, nos dicen que se comporta como un gas ideal. Y por último nos comentan un gas ideal, eso es muy clave, excelente, Flores, como un gas ideal y que ese volumen dentro del aire, volumen del aire va a ser constante, ¿sí? Entonces va a ser eso allí dentro del motor, digamos que va a ser un lugar donde no varía el volumen, es decir, el aire está encerrado allí. Tenemos el gas encerrado allí a un volumen constante y lo que quieren ver es cuál es la relación entre presión y temperatura. Entonces, como estamos hablando de gases ideales, nosotros podemos buscar allí esa expresión que nos asocia a ello, ¿sí? Lo que les estoy escribiendo ahora, muchachos, es allí esa relación que existe entre todas esas variables. Esta es la ley de los gases ideales, muchachos, que es la ley donde nosotros podemos visualizar cómo es la relación que existe entre todas esas variables. Flores nos dice, profesor, yo sé que eso es inversamente proporcional porque ahí me están diciendo que eso es un gas ideal. Por ser un gas ideal, yo sé que cuando aumenta el volumen, la presión disminuye, ¿sí? Pero nosotros al hacer estos análisis siempre debemos considerar cuál de nuestras 3 variables entre presión, volumen y temperatura es constante. En este caso va a ser el volumen, es decir, toda esta primera fracción que tenemos aquí va a ser constante. Entonces, Flores nos dice, profesor, al nosotros definir eso, vamos a decir que la relación que hay entre la presión y la temperatura es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si la temperatura aumenta, la presión va a aumentar también. Entonces, en este problema nos están diciendo que el grupo de investigación desea aumentar la temperatura allí, ¿sí? Todas esas palabras que hemos visto, muchachos, son las palabras claves que tiene este problema y son lo que ustedes siempre deben
buscar allí, muchachos. ¿Sí? En nuestro problema, que es esta pregunta, nos están diciendo que los tres parámetros, primero la temperatura aumenta, el volumen se mantiene constante y deseamos saber cómo cambia la presión en el tiempo. ¿Sí? La opción A, muchachos, nos dice allí que la presión cambia, pero bajando, o sea, cada vez es menor en el tiempo, lo cual no es coherente con el análisis que hemos hecho de gases ideales. La opción B nos muestra que hay una variación curva, o sea, la presión disminuye en una proporción diferente, ya no es una variación constante, ¿sí? Pero disminuye en el tiempo. La opción D, que fue alguna de las opciones que eligieron acá, nos dice que la presión no cambia a lo largo del tiempo, que la presión es constante a lo largo del tiempo. Lo que es constante a lo largo del tiempo, en este caso, muchachos, es el aumento de temperatura. Si aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Por lo tanto, tenemos la opción C, que sí nos está mostrando que a lo largo del tiempo, esa presión está aumentando, ¿sí? Y por ende, esa sería la opción correcta. Las que eligieron allí el señor Joyver, Nancy, Villarreal y Juliana. Fueron los que algunos habrán elegido otras respuestas, no sé. Pero eso es lo correcto allí, muchachos. ¿Cuáles son las claves de este ejercicio, de esta pregunta acá? Identificar cuál es la relación entre las variables de nuestro problema, muchachos. ¿Sí? Debemos identificar allí cómo trabaja cada una de esas variables en este problema. Relacionar ese comportamiento que estamos viendo con un concepto previo que nosotros tenemos, y es el concepto previo de los gases ideales. Como nos decía Flores asoció eso que él conocía ya de gases ideales para relacionarlo con el comportamiento actual y elegir la opción acorde a lo que estaba ocurriendo allí. ¿Sí? Entonces son todas esas cosas que ustedes deben hacer, muchachos, leer muy bien. Ustedes le van a dar una hojita allí, ustedes pueden escribir cómo se relacionan las cosas, así como lo hemos hecho acá. Entonces son todas esas acciones, muchachos, que ustedes realizan allí para llevar a la respuesta, ¿sí? Identificar las variables del problema, identificar las constantes del problema, ¿sí? Ver cómo se comportan en el problema y asociar ese comportamiento con un conocimiento previo que ustedes tengan, ¿sí? Y al ustedes definir ese comportamiento, buscarla dentro de las opciones de respuesta. Entonces, me gustaría saber de pronto, Arisa, no sé si quedó un poco más claro ahora que lo explicamos acá. No, o sea, lo de la respuesta y de los gases ideales yo lo tuve en cuenta, sin embargo pensé que era plasmar de manera literal lo que decía en el contexto con la gráfica. No pensé que había que inferir tomando en cuenta el concepto de gases ideales, por eso fue que me equivoqué. Pero yo tuve en cuenta el cambio de variables y eso. Dale, no te preocupes. Esa es la idea, muchachos, que ahí vamos a ir trabajando eso, no te preocupes. Estamos aprendiendo acá, nos queda poco tiempo, sin embargo, vamos a trabajarlo en todos los espacios que tengamos, que van a ser algunas horas allí, ya verán que así es. Entonces no se preocupen, muchachos. No sé, Casa también eligió la opción D, no sé si tengas alguna pregunta ahora, Casa. Dígame, profesor. Te pregunto que si quedó un poco más clara la información acá, que si ves ahora cómo es la opción correcta, la opción C allí. Sí, te quedó claro allí. Sí, profesor, yo escogí la D porque pensé que era con los conocimientos que sabríamos o algo así. Entonces, lo voy a llevar por el texto. Pero, o sea, sí, o sea, el texto quizá intentó confundirlo un poco al decirle que iba a un ritmo constante. Entonces, yo lo que pienso es esto, muchachos. A veces cuando ustedes les hablan de constante, de que algo es constante, de pronto asociamos eso a que deben encontrar las líneas rectas enseguida allí. Eso era algo que me decían en otros momentos. Me decían, profe, yo cuando veo que algo es constante, yo tengo que ver la línea recta ahí horizontal dentro de mi gráfica. Y yo les decía, bueno, sí, algunas cosas se verán así,
pero hay que ver bien, hay que ver bien. Si ustedes le hubiesen dicho en este problema que la presión era constante, así se vería como se ve la opción D. Pero a ustedes no les afirma en ningún momento que la presión era constante. Si ustedes les hubiesen dicho, por ejemplo, que el volumen y temperatura iba a ser constante, ahí sí en ese caso la presión iba a ser constante porque no habría nada que la estaría haciendo variar como tal. O que hay una interrelación entre las tres variables en la que la una aumenta mientras que la otra disminuye en la misma proporción haciendo que la presión sea constante. Eso también puede ocurrir, pero no es el caso. Entonces sí es importante, muchachos, muy bien leer lo que tenemos allí plasmado, como les dije, identificar las variables, cómo se comportan, relacionar eso con los conceptos previos allí y elegir una opción de respuesta. Entonces, para los señores allí, Villarreal, Joyver, Nancy, no los escuché con sus razones sobre por qué eligieron la opción C, sin embargo, yo creo que sí tenía muy claro que todo eso era implícito ahí, así como nos lo explicó Flores después. Profe, digo ¿Sí? por qué escogí la C. Sí, claro, comentan. Bueno, yo escogí la C ya que decía, bueno, aquí mismo decía, el grupo de diseño planea aumentar la temperatura del aire del motor a un ritmo constante en el tiempo, considerando que el aire se comporta como un gas ideal y que el volumen del aire dentro del motor permanece constante. O sea, a un ritmo constante, o sea, obvio en la temperatura, y que la temperatura, el tiempo va a aumentar. Sí, así es. Pero la presión se va no, ay, profesor, me enredé. A aumentar la temperatura, pero el tiempo se va a permanecer constante, por eso es que yo escogí la C. Ok, vale. Tenemos a Joyver ahí adelante, Joyver. Profesor, pues sin querer queriendo, pero al igual. Bueno, yo escogí la C, vuelvo y repito, porque, bueno, más que todo tuve en cuenta la fórmula de Gay-Lussac, temperatura, presión. Y como ambas en esa ley se están moviendo, me imagino que alguna vez está constante, o sea, el volumen. Que el contexto nos lo dice, que el volumen de aire dentro del motor permanece constante. O sea, que la temperatura al subir, la presión va a subir, la temperatura al bajar, también va a bajar, o sea, eso por, no sé, algo literal. No, está bien, es correcto. Tú asociaste eso con la ley específica que trabajaba el volumen constante, entonces mejor aún, ahí te da directamente la relación como tal. Tenemos a Arisa allí con una tijera allí, esperemos que no se haga daño allí. Bien, muchachos, me gustaría saber en este momento si tienen alguna pregunta, si hay algo que deseen aclarar un poco mejor acá con esta segunda pregunta. De pronto Yandri, Jessica Caro, el señor Goethe, que no pudo hablar ahorita, a Yerlis. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Sobre esta pregunta acá, No, profe, yo Yandri, entendí. Yandri, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Y Mitola me pareció haberla visto ahorita. No la veo ahora. Ah, ya la vi. ¿Tienes alguna pregunta, Mitola? Ninguna, segura. Todo claro ahí. Si elegiste la opción C, antes de que yo dijera cuál era. ¿Cuál habías elegido antes? Estaba entre la A y la C y no me había decidido por ninguna, así que ya cuando se explicó todavía no había elegido todavía por cuál me inclinaba. Vale, listo. Bien, muchachos, entonces vamos a pausar por el día de hoy.